sabemos que en muchos ámbitos religiosos y muchos creyentes no saben identificar y hacer diferencia de uno y del otro. Entonces, hoy, mediante las escrituras, vamos a ver qué es el adulterio y qué es la fornicación. Para hacer la diferencia entre el adulterio y la fornicación, quiero explicar, el adulterio el adulterio se comete entre una mujer casada y un hombre. Y la fornicación es muy distinto, porque la fornicación es cuando tienen relaciones sexuales sin haber un compromiso de por medio. Entonces, vamos a ver qué nos dice la Santa Escritura sobre ello. Dice, Deuteronomio 22, versículo 22 al 26, dice, cuando se sorprenda a alguno echado con una mujer casada con marido, ambos morirán. Ahí está la consecuencia. Y el hombre que se acostó con la mujer y la mujer, así quitará el mal de Israel. Cuando sea una muchacha virgen desposada, cuando sea una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la halle en la ciudad y se eche con ella, entonces los sacarán a ambos a la puerta de aquella ciudad y los apedrearán con piedras y morirán. La muchacha, porque no dio voces en la ciudad, y el hombre, porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Pero si el hombre halló una muchacha desposada o comprometida en el campo y él la agarra y se echa con ella, morirá solo el hombre que con ella se habrá echado, y a la muchacha no le harás nada. No tiene la muchacha culpa de muerte, porque como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es esto, porque él la halló en el campo. Dio voces la muchacha desposada y no hubo quien la librara. Amén. Aquí vemos diferentes tipos de adulterio. El primero era el adulterio concebido, como cuando un hombre encuentra una muchacha o una mujer, cuando un hombre se acuesta con una mujer casada, ambos debían de morir. Pero esa consecuencia, esos juicios no le pertenecían al pueblo ni a la sociedad civil, sino a los jueces, que debían de darle pena de muerte por esa causa. ¿Por qué? ¿Y para qué? Para que el mal no creciera en medio de su pueblo. También adulterio es la muchacha que era desposada o comprometida, o la novia, que otro hombre se la encontraba en la ciudad y ella se acostaba voluntariamente con él. También en ese caso, ambos debían de morir. La muchacha por haber faltado a su compromiso y el hombre por haber faltado el respeto a su prójimo. Ambos debían de morir. Pero hay otro caso que es muy distinto, que en este caso es una muchacha que está comprometida, que está en el campo sola, un hombre la encuentra y abusa de ella sexualmente hablando. La muchacha da voces, pero pero nadie la escuchó, nadie la libró de ese mal. Entonces, cuando llevan a esas dos personas en juicio, solamente debía de morir el abusador y no la muchacha que fue abusada, porque ella no consintió eso. Entonces, ahí vemos, amados hermanos, por qué hoy en día en nuestras sociedades estamos como estamos. Porque hoy en día en nuestras sociedades, estos delitos capitales, hoy en día los tenemos como normales. Hoy en día, un hombre acostarse con la mujer de otro hombre es algo de chiste, es algo ellos lo toman como si tuviera una acción por lo cual tener orgullo, porque se acostó con la mujer de fulano. Hoy en día, en nuestra sociedad,
que un hombre le quite la novia a otro hombre es algo normal. Pero bajo la ley de Yahweh, esos son penas capitales. Y hoy en día esas leyes no se aplican, es porque la sociedad en la que vivimos, la ley con la que vivimos, no fue impuesta, no fue hecha por hombres que seguían la voluntad de Yahweh, sino por hombres pecadores. Y como un adúltero va a poner una ley contra el adulterio. Como un hombre que le gusta acostarse con la mujer de otro hombre, como fue en el caso de muchos de los libertadores de nuestros países, va a poner una ley que el que se acueste con la mujer de su prójimo debía de morir él y ella, si era concebido. Entonces, si era permitido por la mujer, como si la mujer quería, entonces nunca lo iban a hacer. Y por eso hoy en día no hemos llenado todo mal. También vemos cuál era el castigo que Yahweh mandaba a los abusadores, a los que abusaban sexualmente de la mujer. Vemos que era la muerte. Hoy en día, los abusadores sexuales, por no decir la otra palabra, porque si no le tumban el video al hermano Leo, entonces, hoy en día los abusadores sexuales duran un par de años en la cárcel y vuelven para afuera a abusar de otra y otra y otra mujer hasta que vuelven y se lo descubren. Pero en los tiempos de Israel, cuando se conducía por la ley de Yahweh, no era así. El abusador debía de morir para que quitaran el mal de la sociedad. También aquí vemos algo curioso, porque aquí nos dio diferentes tipos de adulterio, pero aquí no está como adulterio lo que muchos piensan que es adulterio, que un hombre tenga diferentes esposas, más de una esposa, como un ejemplo, el caso de los árabes. ¿Por qué voy a poner el ejemplo de los árabes? Porque hoy en día en nuestra sociedad no es factible o no es permitido tener varias esposas. Y aunque el Eterno en su ley como dice, no lo prohíbe, él lo regulariza. Por hoy en día, en la sociedad que vivimos, eso está mal visto por la sociedad en la que vivimos. Ellos lo han prohibido. Pero la sociedad hoy en día que vivimos prohíbe esas cosas, pero permiten otras cosas, como el matrimonio entre dos hombres, el matrimonio entre dos mujeres, etcétera, etcétera. Pero Yahweh no prohíbe que un hombre tenga dos esposas, porque si fuera adulterio eso, entonces desde Abraham hasta David y siguiendo para allá, todo era un adúltero y sabemos que no fue así. David adulteró solamente cuando se acostó con la mujer de otro hombre, pero David tenía más de una esposa y concubinas y no le eran adulterio ni fornicación. Pero también, como dije antes, eso lo regularizaba, que en la ley de Yahweh se enseña que el hombre que tenía dos esposas, no era un amante y una esposa, eran dos esposas, debía de cumplir las dos, de lo mismo que le daba a uno, dárselo a la otra, de si el primogénito era de la no amada, de la menos amada, tenía que heredar ese y no el de la amada y no el de la más amada. Entonces, etcétera, etcétera. Pero hoy en día, como dije antes, en la sociedad que nosotros vivimos, eso no es factible por muchas razones. No es factible porque en la sociedad que nosotros vivimos no es un misterio que tan solo es difícil ponerse de acuerdo con una y vivir en paz al 100% con una. Imagínense ustedes con dos. Hasta las uñas se le caerían a los hombres y los cabellos. Pero lamentablemente, los mismos que prohibieron estas cosas también permitieron que el hombre anduviera fornicando de cabaret en cabaret, como le decimos nosotros allá en Dominicana, en la casa de prostitución, y también que el hombre anduviera adulterando con las mujeres de otros hombres. Porque el hombre que no se conforma con una mujer, usted se lo permita o no se lo permita, él lo va a hacer como quiera. Entonces, pero quiero tener, porque estoy hablando de esto, porque nosotros tenemos que estar preparados, porque se nos van a presentar ocasiones cuando nosotros nos encontraremos con uno de esos hombres que hoy en día tienen dos mujeres.
diferentes y con dos familias diferentes. Entonces nos va a acercar, cuando se nos acerque uno de esos personajes, nosotros tenemos que saber qué decir. Entonces, quiero tener dos participantes o un participante que me responda una pregunta. Si usted se encontrara un árabe que tiene dos mujeres con sus hijos y el árabe le dice a usted, y el árabe le dice a usted que quiere convertirse a nuestra fe, ¿qué usted le diría? Quien guste en responder. ¿Puede repetir la pregunta, sí. hermano, por favor? Si usted se encontrara un árabe que tiene dos esposas con hijos y él quiere convertirse a nuestra fe, ¿qué usted le diría? Pues ahí está difícil, ¿no? Sí que está difícil, pero son cosas que tenemos que saberlas, porque eso se da en el mundo. Eso se da en el mundo. Conforme a la ley de Yahweh, él puede ser creyente y seguir con su vida cumpliéndole a sus dos esposas, cumpliéndole a sus dos familias, no tiene que dejarla. Pero no puede venir a ser pastor o a ser dirigente, porque sabemos que está escrito que los dirigentes y que los dirigentes no pueden tener más de una esposa, porque ese fue el diseño original del hombre. Más lo otro ni llegó. Puede buscar más esposas. Dígame. Ni puede buscar otras esposas. No, sí. Frente a nuestra fe. Sí, como el dirigente que por una u otra razón su matrimonio se rompió, ¿te y su esposa hizo vida con otro hombre, él puede buscar otra esposa y casarse. Lo que no puede seguir siendo dirigente, pero conforme a las escrituras. Pero al árabe, un ejemplo a los árabes que tienen diferentes esposas que quieren venir a nuestra fe, que siga cumpliendo como esposo, que siga cumpliendo como hombre, como padre a esa familia, pero no puede ser dirigente, porque eso sí se lo prohíbe rotundamente la palabra. También se puede dar otro caso como el hombre latino, que el hombre latino es diferente al árabe, porque el árabe tiene esposa, más el hombre latino, pues como en nuestra sociedad eso está mal visto, siempre tiene los que usan eso siempre tienen la esposa y la amante. Y en muchos casos la esposa no sabe lo que está pasando, y en otros casos tampoco la amante sabe lo que está pasando. Entonces, si un hombre de eso, que ya tiene dos familias con hijos, viene ante nosotros, también tenemos que saber qué responder. Porque lo primero que, yo personalmente, lo primero que yo le diría a ese hombre es, entonces usted tiene que ser sincero con esas dos mujeres, acercar a unir a sus hijos de una forma u otra. Si esas dos mujeres no quieren seguir con usted, tiene que respetar su decisión, mas tiene que seguir cumpliendo con sus deberes como padre. Y si se lo permiten, siga su vida adelante cumpliendo con su familia. Porque entonces si uno le dice lo contrario, que no, que tiene que dejar a una familia al lado y nomás enfocarse en una, entonces ahí uno tendrá un matrimonio disfuncional por un lado. Ya la cosa de por sí está enredada. Pero si uno le dice, no, usted tiene que dejarse esa mujer, entonces ya usted va a dejar una mujer desamparada con hijos en la calle. Y le está... Hermano, dígame. Eso no solamente sucede con los árabes, porque por lo menos en el caso de Canadá existen los mormones polígamos. Sí. Y eso no tienen dos. A veces hay uno que tienen hasta 6 esposas y más. Sí, exactamente, pero lo que le quiero dejar dicho es que nosotros, como nosotros debemos prepararnos para saber cómo tratar con ese tipo de personas, porque en sí, la palabra, la ley de Yahweh, eso no lo prohíbe. Lo que lo prohíbe es el sistema actual en el que vivimos, nuestra cultura, nuestra sociedad en la que vivimos. Más a ellos, su sociedad no se lo prohíbe.
ni la palabra, mucho menos, porque eso igual que el chaval. ¿Usted me entiende? Entonces, no vamos a entender mucho porque ese no es el tema. Nada más le quería poner esos ejemplos para que vieran que los cristianos tienen como eso, como un hombre con 2 esposas, lo tienen por adulterio. Por eso no es adulterio. Eso no es adulterio. Porque si decimos que eso es adulterio, entonces estamos en un grave error. Entonces, Abraham fue un adúltero. Jacob fue un adúltero, David fue un adúltero toda su vida, Salomón también y muchos hombres más en la antigüedad, y sabemos que no. Porque la palabra, hay muchas cosas que a nosotros no nos gustan, pero eso no, la palabra no se adapta a nuestros gustos, ni a nuestra forma de pensar, ni a nuestra cultura. Nosotros tenemos que adaptarnos a ella y aprender de ella. Ahora, no estoy promoviendo la poligamia, no lo estoy promoviendo porque la palabra lo permite, mas no lo prohíbe. Deja ver claramente que deja muchos problemas una relación así, deja muchos problemas. Y si allá en aquel tiempo que las mujeres eran sumisas, dejaban problemas, imagínense usted en este tiempo que son fieras. No todas, pero la mayoría. Entonces eso es lo que le quería dejar dicho, nada más era para darle una idea de cómo tratar con esas personas. Entonces, ¿qué nos enseña el Nuevo Testamento? Lo que llaman como el Nuevo Testamento acerca del adulterio y la fornicación, porque el adulterio también vimos que la pena era pena capital, más la fornicación era un poco distinto, porque la fornicación, si usted lo encontraba fornicando con una muchacha que no estaba comprometida, el papá tenía el derecho, si quería, de obligarlo a usted a casarse con esa joven y hacerse responsable. Más en los casos que eran con las prostitutas, eso era diferente, porque la prostitución tampoco era permitido. Entonces, ahí vemos como uno tenía reparo y otro no. Como el adulterio es pena capital, la fornicación puede solucionar el problema con un matrimonio, si se puede el caso, o dejándolo de hacer. Entonces, proseguimos. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento de esto? En 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, dice, ¿no saben que los injustos no poseerán el reino del poderoso? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones heredarán el reino del poderoso. Y esto eran algunos de ustedes, pero ya son lavados, pero ya son santificados, pero ya son justificados en el nombre del Maestro Yahushua y el Espíritu de nuestro poderoso. Entonces, ¿qué dice en los Romanos? Romanos capítulo 6, versículo 21 dice, ¿qué fruto pues tenían de aquellas cosas en las cuales ahora se avergüenza? Porque el fin de ellas es la muerte. Pero ahora, librados del pecado y hechos siervos del poderoso, tienen como fruto la santificación y como objetivo la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva del poderoso es vida eterna en el Mesías Yahushua, nuestro Maestro. Y seguimos en Hebreo capítulo 10, versículo 26, dice, porque si alguno pecare voluntariamente, después de haber recibido conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que menosprecia la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos mueren sin ninguna misericordia. ¿Cuánto piensan que será
más digno de mayor castigo el que pisotea al Hijo del Poderoso y tenga por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificada y haya insultado al Espíritu de gracia. Sabemos quién es el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice Yahweh. Y otra vez, Yahweh juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del poderoso vivo. Amén. Entonces, amados hermanos, ¿por qué le leí todos estos textos? Porque muchos piensan que porque hoy en día el adulterio y la fornicación no tienen pena capital y no son condenados por la ley humana, piensan que así también es la ley de Yahweh. Y eso es erróneo, amados hermanos, porque vimos como dicen que ni los adúlteros ni los fornicarios entrarán en el reino de Yahweh. Que también vimos como dicen que por si la ley de Moisés, por 2 o 3 testigos, era condenado a muerte, cuánto más no lo serán el que pisotee la sangre del pacto que se selló con la sangre del Mesías que se dio por el pacto de nosotros. Entonces tenemos que tener cuidado, amados hermanos, porque tanto en la antigüedad como lo que llaman los cristianos Nuevo Testamento, esos son penas de muerte, porque la paga del pecado, como leímos, es la muerte. Porque muchos piensan que pueden venir, como un ejemplo, si antes eran adúlteros, si antes eran fornicarios, muchos piensan que pueden venir y llegar al camino y pedir perdón y ya son perdonados, luego durar 1 año en el camino, luego volverse atrás y regresar al camino de nuevo y piensan que van a seguir siendo perdonados. Y no, amados hermanos, no es así. Ya no habrá más sacrificio por sus pecados. Porque si pecan después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no habrá más misericordia para ustedes. Porque ya lo están tomando como un relajo. Entonces, por eso es que tenemos que estar firmes en el camino. Entonces, seguimos. Entonces, si nosotros vemos a un hermano que comete un adulterio o anda fornicando de fornicador, no es lícito a nosotros orar por ese hermano. Vamos a ver qué nos dice la Santa Escritura. Dice, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Si alguno ve cometer a un hermano un pecado, no de muerte, pedirá y se le dará vida. Digo a los que pecan, no de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo digo que no rueguen. Toda maldad es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que cualquiera que es nacido del Poderoso no sigue pecando, pero el que es engendrado del Poderoso, es engendrado del Poderoso se guarda a sí mismo y el maligno no lo toca. Amén. Entonces aquí vemos, amados hermanos, que a nosotros, si tenemos un hermano conocido de la fe que anda cometiendo pecados que sabemos que son pecados de muerte, como un ejemplo del adulterio, nosotros no debemos ni siquiera de orar por ese hermano, porque la palabra misma lo dice. Digo que ni rueguen por ese hermano. Pero si cometen pecado que no es de muerte, entonces ahí sí debemos orar por ese hermano y nuestras oraciones serán escuchadas. Ojo, porque eso lo estoy diciendo es porque muchas personas siempre andan orando a la ligera y tomando a Yahweh como un relajo. Y cuando usted ve a alguien cercano a usted que es creyente y va pecando y pecando y pecando, no caiga usted en ese relajo. No caiga en ese relajo, porque eso es aborrecible ante los ojos del Eterno. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros también cuando tenemos un allegado en nuestra comunidad que comete pecados que son de muerte? ¿Qué debemos de hacer? Dice en Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1, dice, de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación,
y tal fornicación como ni siquiera se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tenga la mujer de su padre, y ustedes están arrogantes y no se entristecieron, más bien para que fuera quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción. Y ciertamente, como ausente con el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que así ha actuado. En nombre de nuestro maestro Yahushua el Mesías, unidos ustedes y mi espíritu con la facultad de nuestro maestro Yahushua el Mesías, que el tal sea entregado al Satán para muerte de la carne, para que el espíritu sea salvo en el día del maestro Yahushua. Amén. Entonces ahí vemos, amados hermanos, esto ya va para los dirigentes, los que son dirigentes en cierta congregación. Cuando tengan un adúltero en sus filas, el deber de ustedes no es solapar a ese adúltero, ni pasarle paño tibio por encima. El deber de ustedes es disciplinarlo, porque con la disciplina puede hacer que él se salve en el día que el maestro venga. Pero si comienzan a pasar el pañito tibio, como lo hacen en ciertos ciclos religiosos, lo que va a pasar es que como se han llenado ellos de toda inmundicia, idolatría, adulterio, fornicación y toda abominación, así también nos llenaremos nosotros por andar pasando pañito tibio. Porque no podemos nosotros pensar ni pretender ser más misericordioso que el Eterno. Tenemos que apegarnos 100% a su orden establecido, porque la humanidad lamentablemente se ha despegado del orden establecido por el Eterno y ya estamos viendo los resultados que han provocado. Hoy en día nuestras sociedades están casi invivibles porque el hombre ha querido hacer lo que a él le parece bien, lo que a él le parece justo, y no se ha pegado a la justicia del Eterno. Porque tenemos que entender, amados hermanos, que uno era el estado de Adán y Eva antes del pecado, otro es el estado actual del hombre y la mujer en el cual estamos viendo nosotros después del pecado, y otro será el estado cuando el Mesías venga y seamos glorificados como él lo es. Y en el estado actual que estamos viviendo del pecado, tenemos que seguir rigurosamente las instrucciones de nuestro maestro, de Yahweh, de nuestro Padre Celestial. Porque si no seguimos rigurosamente las instrucciones de nuestro Padre Celestial, entonces nos desviaremos del camino y apostataremos de él. Y seremos religiosos comunes y corrientes como los otros, que nada más hablan, buscan lucrarse con la palabra y todo alrededor de ellos vuelto un caos. Mas nosotros no podemos ser así. Tenemos que seguir al maestro por donde quiera que vaya, y sea cual sea su orden establecido y el orden establecido de nuestro Padre Celestial, seguirlo aunque no nos guste. Entonces, esto ha sido todo por hoy, amados hermanos. Espero que le haya servido de ayuda este estudio y también espero que yo haya sido lo más entendible que sea posible, porque esto es un tema que es muy escabroso y difícil de tocar, porque nuestras culturas son muy sensibles con estos temas así. Pero como le dije antes, tenemos que estar preparados para todo, y más lo que andamos predicando, porque lo que andamos predicando y evangelizando, como dicen, nos topamos con todo tipo de situaciones y tenemos que estar preparados para dar respuestas a esas situaciones lo más apegada que sea posible a la Santa Escritura, no a nuestro creer ni a nuestro pensar. Entonces, esto ha sido por hoy, hermanos. Les deseo que Yahweh les bendiga. Gracias, hermano
Álvaro por esta palabra que nos trajo hoy, por esta enseñanza. Bendito sea Yahweh nuestro Elohim. Ahora, mis amados hermanos, pueden levantar sus manitos los que quieren dar alguna aportación, pero no sin antes darle la palabra a nuestro Moré y hermano Leonardo Gómez. Adelante, Moré. Gracias, mi hermano Job. Gracias, hermano Álvaro, también por su participación, por el tema de hoy. Bueno, hermanos, tanto el hermano Álvaro como todos los presentes, este es un tema bastante controversial y bastante amplio. Son muchas las aristas y muchos los puntos que giran en torno a este tema. Comenzando por lo que decía el hermano Álvaro, la diferenciación entre lo que es fornicación y lo que es adulterio. Y los preconceptos, hay mucho preconcepto. Nosotros todos tenemos un trasfondo religioso, y en ese trasfondo religioso se nos dio una formación que nos crearon preconceptos que a veces nosotros interpretamos cosas que no están apegadas al texto de la Sagrada Escritura. Entonces, yo hablaba esta mañana de lo importante que es conocer de las reglas de interpretación bíblica para saber encontrar el sentido original de las escrituras en su momento, cuando fue dado. Entonces, hay una cosa importante que debemos de saber, hermano, es que la revelación de las escrituras fue progresiva, no fue de un solo golpe. Entonces, eso nos va a permitir entender, por ejemplo, que hay un modelo original del matrimonio, que es monógamo, que es el modelo ideal, pero que luego progresivamente las escrituras nos van mostrando, nos van revelando cómo las cosas fueron cambiando. Igual que cuando hablamos, por poner otro ejemplo, de la alimentación vegetariana. Hay un modelo original donde el hombre se alimentaba solamente del fruto de los árboles, pero luego vamos viendo la revelación progresiva, cómo se va incluyendo en la alimentación de los seres humanos la carne, por decir algo, ¿no? Entonces, lo mismo con muchos temas. En el caso de la monogamia y la poligamia, pues sucedió de esa manera. Y bueno, ahora, cuando en el siglo XXI alguien toma las escrituras y quiere interpretar sobre ellas algún tema, pues muchas veces se cometen errores y desviaciones en ese campo. Y es donde yo llamo a ser muy cuidadosos y a formarnos bien para poder interpretar eso. Entonces, fíjense que hoy comúnmente, en una sociedad donde se habla de la liberación femenina y del feminismo y todo eso, inclusive dentro de nuestras filas o dentro de los grupos religiosos, cuando usted habla cosas como estas que ha dicho el hermano Álvaro y que son controversiales, enseguida salta la esposa de alguien o una hermana y dice, bueno, pero si tú puedes tener otra esposa, yo puedo tener otro marido. Regularmente yo escucho eso, ¿no? Y se molestan como que si el hombre, el que habla en este tema, vamos a hoy poner de ejemplo al hermano Álvaro, se molestan como que si el hermano Álvaro se inventó eso, ¿no? Yo no fui quien estableció eso. Ahora, hay que tener mucho cuidado. El hermano Álvaro intentó hacerlo, pero creo que se quedó un poco tímido en el intento de hacer ver lo que se está explicando no es una promoción. Hay que tener mucho cuidado, y es que también en los preconceptos, en las predisposiciones ya religiosas, muchas veces la gente está más preparada para responder que para escuchar. Lo digo por experiencia propia. A veces uno, queriendo explicar lo que la Biblia tipifica como pecado y no pecado, es mal interpretado. Yo, por ejemplo, por decir en algunas ocasiones que la Biblia no prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas, me han etiquetado de borracho. O sea, yo solamente, a mí me preguntan, ¿la Biblia prohíbe tomar bebidas alcohólicas? Y yo tengo que responder lo que la Biblia dice. Eso no significa que yo sea un borracho ni que esté promoviendo a la gente que ande bebiendo alcohol. Lo que tengo que responder es lo que me están preguntando. ¿Hay una prohibición de beber de bebidas alcohólicas en las escrituras? No, no la hay. Ahora, eso no significa que yo ando diciéndole a la gente que se emborrachen o que beban.
Eso es una decisión particular de cada quien. Entonces, cuando uno dice, como lo ha dicho hoy el hermano Álvaro, a todo riesgo de que lo critiquen, como a mí me han criticado, cuando uno dice que la poligamia o la bigamia, más bien, era permitida en las escrituras, tenemos que verlo desde el punto de vista de la revelación progresiva, de cómo se fue incorporando, cómo se fue llevando y las razones de esto. La primera causa, hermanos, por la que a un hombre en Israel se le permitía tener una segunda esposa era por la situación de esterilidad de su primera esposa. Por ahí comenzaba. Y para aquel momento había toda una jurisprudencia, leyes de las naciones que establecían estos parámetros y que estaban de acuerdo con el principio escritural. Y luego vemos entonces hombres, como también el hermano Álvaro mencionó, que tuvieron más de una esposa, ¿no? Y no se les acusa, ni era eso ningún tipo de adulterio. Entonces, la mentalidad religiosa con la cual fuimos formados en la religión institucionalizada no comprende muchas cosas, tiene un preconcepto. Entonces se piensa, oigan, el hermano Álvaro lo dijo muy bien, pero hay gente que todavía no entiende eso. ¿Qué es adulterio? El hermano Álvaro lo definió bien. Es un hombre teniendo relaciones sexuales con la esposa de otro. Pero no es al contrario. O sea, nunca va a encontrar en las escrituras que diga que adulterio es lo contrario. La que tiene que ser casada para que sea tipificado en la Torá como adulterio es la mujer. Por lo que estamos diciendo que estaba permitido al hombre tener más de una esposa. Entonces, no era adulterio el hombre que tenía dos esposas. Tampoco se trata de esa figura, como el mismo hermano Álvaro decía, de la esposa y la amante, o ese desorden de la sociedad en la que vivimos. Realmente es un contexto muy, muy distinto, es otra cultura, es otra cosa. Y lo que decía el hermano Álvaro acerca del árabe o de la cultura árabe, yo me reía aquí con Marco porque yo decía, ahí nadie le va a responder. ¿Por qué no les van a responder? Porque es que estamos programados con la mentalidad religiosa que nos formó en el pasado. Para la mentalidad religiosa occidental, un hombre con dos esposas, eso es adulterio, eso es pecado. Entonces, si a un religioso le preguntan, ¿usted qué le diría? La pregunta que le hizo el hermano Álvaro a Daniel Telle, ¿usted qué le diría? Bueno, yo le diría que tiene que dejar una mujer porque anda en adulterio y tiene que quedarse con la primera esposa y salirse del pecado. Eso lo dice desde el razonamiento religioso, más no desde las escrituras. ¿Ve? Entonces hay que estar bien claro de los conceptos bíblicos para saber cómo recibir en el seno de una asamblea, por ejemplo, a una persona que ya viene, oigan bien, ya le doy la palabra a los que tienen la mano levantada, no crean que no los he visto. Oigan bien, eso es importante, como dice el hermano Álvaro, saber cómo actuar en estos casos, porque pues ya es una persona que viene con un matrimonio, con dos mujeres. No estamos hablando de alguien que anda por allí con amantes, estamos hablando de una familia, un hombre que tiene dos esposas, que tiene hijos, que tiene hogar y que se convierte a la fe yahwista nazarena. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mandamos a abandonar una de las familias. Bueno, tenemos que estar claros de qué la escritura enseña con eso. Otra cosa es que nosotros debemos estar conscientes de lo que la Biblia prohíbe y no prohíbe, pero también debemos estar conscientes de las leyes terrenales. Yo he hablado acerca de la jurisprudencia y de lo que tiene que ver con las leyes terrenales y las leyes divinas. La escritura no prohíbe la poligamia, pero nuestras legislaciones nacionales sí. La bigamia. Uno en un país de los nuestros se casa con dos mujeres de forma legal y va preso, porque está cometiendo un delito, aunque la Torá no lo prohíbe. Entonces hay cosas que para nosotros no están permitidas por las leyes de las naciones, que como decía el hermano Álvaro también es una doble moral, ¿no? Que por un lado prohíben la bigamia, pero por otro lado permiten los matrimonios del mismo sexo. Y estas legislaciones, estas cosas que estamos viendo hoy en día. Entonces, bueno, y por otro lado, también quería aclarar que la escritura no prohíbe que un hombre divorciado sea líder de una comunidad. Lo digo por mi caso en particular. Yo soy un hombre que duré 30 años en un matrimonio y que fui víctima de adulterio y por esa causa estoy en proceso de divorcio.
Yo no tengo por qué renunciar a mi cargo como líder de esta comunidad cuando yo tenga una nueva esposa. Porque si así fuera, primero no hay ninguna prohibición de que un hombre sea divorciado para ser líder de una comunidad. Lo que está prohibido por las palabras de Pablo sobre todo es que el hombre tenga 2 esposas siendo líder. Para los líderes, eso no estaba prohibido para el resto de los hermanos de una comunidad, sino para los líderes. Que el que dirige sea marido de una sola mujer. No dice que no sea divorciado. ¿Sí? Entonces, claro, algunos religiosos dicen que sí porque, como dije, ¿no? Ya tienen una formación religiosa de un trasfondo. En mi caso, pues, algún día yo espero tener alguna esposa o si la voluntad del Padre es que me quede así, soltero hasta el final de mis días, amén. Pero hay que tener esos temas bastante claros, porque si no, imagínense, sería sencillo en un matrimonio, por ejemplo, como el mío, que yo estaba en este camino de la fe y mi ex esposa decidió apartarse de este camino. Y si tenemos problemas en el matrimonio y ella dice, yo voy a destruir este ministerio. Y entonces, ¿yo qué hago? Como yo quiero destruir este ministerio porque tenemos problemas en el matrimonio, voy y me acuesto con otro hombre para que mi esposo me repudie, me dé carta de divorcio y ya él tenga que dejar de salir de una comunidad. Así sería fácil entonces para una mujer acabar con el liderazgo de alguien. ¿Qué injerencia o qué responsabilidad tiene el hombre que es víctima de adulterio y que deba dejar el liderazgo o el ministerio porque suceda un caso como este que estoy relatando, ¿no? Entonces, bueno, cada una de estas cosas son importantes y bueno, esto da como para hacer una reunión en un día de ayuno y pasar un día completo tocando punto por punto y cada elemento y cada versículo y cada mandamiento relacionado con los temas que tienen que ver con la fornicación y el adulterio. Y ahora sí, para darle la palabra, veo que tienen la mano levantada Daniel, la hermana de Siré y el hermano Guillermo. Lo último que voy a decir es esto. Lo mismo sucede con la formación religiosa que nos dijeron que si un hombre y una mujer estaban unidos y no casados, no habían hecho una boda, no habían ido a una jefatura civil, a un registro civil, a legalizar la unión, estaban en pecado de fornicación. Tampoco eso está en la Escritura. Entonces nosotros vivíamos condenando a parejas que viven en lo que hoy se llama concubinato, como que andaban en fornicación. Eso no es fornicación, estimados hermanos. El hermano Álvaro también lo definió bien. La fornicación es tener relaciones sexuales en una relación libertina donde no hay ningún tipo de compromiso. Pero si un hombre y una mujer se unen como pareja, en pareja, eso es una figura de matrimonio, no necesitan pasar por ninguna jefatura civil, ni por ningún rabino, ni por ningún pastor, ningún líder religioso que los case para que eso sea reconocido delante de Yahvé como algo válido y que no sea pecaminoso. ¿Sí? Ahora sí, hermano Daniel, o no sé si le va a ceder la palabra a la hermana de Siré para darle la parte a las damas primero, no sé, hermano Daniel. No, pues si se la cedo ya no me vas a dejar hablar al último. No te creas, sí, adelante, la hermana primero. Adelante, adelante. Shabbat Shalom a todos. Yo nada más quería compartir que mi esposo Álvaro, del tema que habló, que es un tema difícil para las mujeres. Sí. Y como veo y leo lo del chat, que es exactamente como yo pues pensaba, de que decía, pero ¿por qué los hombres sí pueden tener y las mujeres no? Pero obviamente conforme las escrituras ya he entendido el por qué la mujer no y el hombre sí. Y ¿qué iba a decir? Se me fue lo que iba a decir. Pero sí, es algo que el hombre tiene que hacer, pero que la mujer, obviamente, las dos mujeres tienen que, o todas las esposas tienen que aceptarlo. No es algo de que, va a hacer adulterio y ya entendí el por qué. Sí, hermana, fíjese que para ayudarle un poquito más a entender a usted y a todas las hermanas, primero, los varones no fuimos los que establecimos esa norma. Y segundo, que tiene una razón lógica. Analicémoslo desde este punto de vista. Hermanos, miren, ¿qué sentido tiene la unión en matrimonio o en pareja? Según las escrituras. ¿Para qué Yahvé unió a Adán con Hawá? ¿Para qué? Es una pregunta como retórica, ¿no? Lógicamente se entiende que para que procrearan, para que tuvieran hijos para la familia. Entonces, miren, ¿por qué
Yahweh permite que un hombre tenga dos esposas en la escritura y no que una mujer tenga dos maridos? Porque si usted es un hombre que tiene dos esposas, cada una de ellas sabe que usted es el padre de sus hijos. Pero si usted es una mujer que tiene dos maridos, usted nunca va a saber cuál de los dos es el padre de sus hijos. Eso, sencillo. Es una de las razones principales por la que se le permitía al hombre tener dos esposas, pero a la mujer no dos maridos. ¿Sí? ¿Se comprende? No sé si la hermana Desiree concluyó para que tome la palabra el hermano Sí. Daniel o quiere decir algo más. Sí, ya, adelante, hermano Daniel. Ok, está bien. Adelante, Daniel. Gracias, mi hermana Mónica. Bueno, es un tema muy, muy escabroso, ¿verdad? Pero se le olvidó algo al hermano Imoré Leonardo y también se le olvidó algo a mi hermano A ver, Álvaro. ¿qué será? ¿Qué será? Hay algo muy importante. El primer hombre que tuvo dos mujeres en la escritura está en Génesis capítulo 4, versículo 17 en adelante. Bueno, 19 dice, Lamec tomó dos mujeres para sí. Una se llamaba Adá y la otra se llamaba Silá. Este es el primer hombre en la escritura que tuvo dos mujeres. De ahí en adelante, la poligamia, pues, se va dando, ¿no? Conforme la historia del ser humano. Y primero comienza siendo bigamia y después se convierte en poligamia más adelante. Exactamente. Bueno, ¿a qué voy yo con esto? A ver, déjame acomodo bien mis pensamientos para no regar la sopa. Es permitido, sí, pero no es para todos los hombres. O sea, recordemos que solamente la poligamia o el poder tener más de una mujer, solamente era para la realeza y para la nobleza, para la gente pudiente, gente que tenía dinero dentro del contexto hebreo, ¿verdad? Fuera de las naciones, yo no sé cómo era ese tema, ¿verdad? Pero dentro del contexto de lo que permitía el padre a los hombres, era solamente a los reyes, a la nobleza, porque la misma escritura dice que lo mismo que le das a una, lo tiene que tener la otra, ¿sí? Si a una le dabas dos babies o dos bebés, a la otra le tenías que dar un bebé. Si a una le dabas casa con pozo, con un viñedo, con un manzano, a la segunda le tenías que tener lo mismo. Y si tenías una tercera, igual, o sea, era una ley, eso era una ley, no era negociable. Si no podías, entonces no podías tener más de dos mujeres, nada más tenías que tener una sola mujer. Entonces, no se me emocionen todos los hombres que ya estamos permitidos a tener más de dos mujeres, no, porque ahora sí, como decimos en México, si con una no la aguanto, no voy a poder con dos, ¿verdad? Imagínate tú eso. Y aparte mantenerlas, o sea, aquí se trata de un problema económico. Entonces, en aquel tiempo, pues, solamente las personas pudientes podían tener más de dos mujeres. Si ellos podían soportar, obviamente que también el peso de la responsabilidad, de los problemas. Miren lo que le pasó a Abraham, lo que pasó con Abraham, lo que pasó con Jacob, con las dos esposas y sus otras dos concubinas. O sea, ahí se andaban peleando por él. Imagínense cómo lo tenían con los pelos parados a este hombre. Entonces, por eso más adelante recomienda a Pablo que pues, si no, es mejor que no se casen porque sabe el problemón en los que nos estamos metiendo. ¿Sí me explico? Pero si van a arder en pasión, cásense, pero cásense con una sola mujer. Que amen a su esposa y su esposa ame a su marido. Y los dos se amen mutuamente, ¿verdad? Pero esto es lo que yo quería aclarar, hermanos y hermanas, principalmente a mis hermanas. No es a cualquier persona a la que se le permite tener más de una mujer, ¿sí? No es a todos los hombres, solamente era a un grupo selecto, un grupo que solamente puede hacer eso. Sí, bueno, creo que lo que tú tratas de decir no necesariamente era que estaba dirigido a un grupo selecto, sino que solo lo podía aplicar el que tuviera las posibilidades económicas para eso. Y eso tanto desde la antigüedad como ahora más en el presente, ¿no? Sí, porque ahora se ve que una persona tiene una esposa por acá y luego por allá tiene el amante. Pero el señor allá tiene muertos de hambre a sus hijos y acá también los tiene muertos de hambre. Entonces, eso no es lo que permite la escritura. Eso sí está fuera de contexto. De hecho, en la misma cultura árabe de la que
el hermano Álvarez inició hablando, se trata de un hombre que si tiene, el árabe tiene, creo que según la cultura árabe puede tener máximo cuatro esposas y tiene que tener, o sea, para mantener una esposa ya hay que tener recursos, imagínate, para mantener cuatro. Entonces un árabe tiene cuatro esposas porque tiene mucho dinero. Obviamente. Y bueno, los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, pues ellos eran gente que tenía Claro. recursos económicos. Pero también está un ejemplo de monigamia, o el único de los patriarcas, Isaac. Isaac nada más tuvo una sola esposa. O sea, la Biblia no habla de que tuvo otra esposa. Adán solamente tuvo a Eva. Entonces, yo lo veo así, hermano, y Morel Leonardo y a todos los hermanos, que el modelo a seguir que el padre puso como ejemplo es el de tener una sola esposa. Pero, obviamente que como dice mi hermano Leonardo, o sea, hubo cambios porque el ser humano hace sus propias leyes y el padre permite eso, pero no es que es lo que quería Yahweh, yo creo. El modelo ideal es el modelo monógamo, sí, eso está claro en las escrituras. Inclusive, si mal no recuerdo, es la carta a los hebreos o alguna de las cartas de los escritos nazarenos. Si alguno me recuerda, por favor, se lo agradecería, pero dice claramente que al final de cuentas cada uno sepa tener su propia esposa en honor y santidad. Su propia esposa, hablando de una. O sea, ese es el modelo original, el modelo ideal. Pero Y lo que también no podemos caer, lo que no otra podemos cosa, caer hermano, en negar lo que fue permitido luego en las escrituras. Sí, Daniel. y otra cosa, hermano, para terminar, Isaac es la sombra del Mashiach. Y Isaac tuvo una sola esposa y la novia del Mashiach es una sola también para el Mashiach. No Claro, ahora son dime dos. una cosa hablando de Isaac. ¿Dónde quedaba la jefatura civil donde se casó Isaac con Rebeca? No había. Simplemente dice la escritura que él la vio, la metió a la carpa donde era la carpa de su madre y la amó. Y ahí se convirtió. Cometieron pecado de fornicación, son fornicarios, ¿no? No, porque fue algo formal para él. Él se quedó para siempre con esa mujer. Así que ante los ojos de Yahweh fue una unión legal, ¿verdad? Eso fue lo que quise decir cuando hablo de que a veces nosotros somos formados de una manera de ver algo como pecaminoso cuando realmente no lo es. Creo que viene Guille, ¿no? Sí, adelante, mi hermano Guille. No sé si prefieren que hagamos la oración para despedir por si alguno tiene que retirarse, hermano, y después le damos la palabra a Guille. ¿Qué dicen ustedes por la hora? Como quieras, hermano, así, si quieres hacemos la oración. Ustedes me dicen. A ver, hermanos, ¿alguien se quiere ir? Que escriba ahí los que se quieran ir. Si alguien se quiere ir, si no, seguimos y concluimos. Haga la oración, More. Sandra, la oración. ¿Cómo? Dice que hagamos la oración. Haga la oración. Ok, vamos entonces a pedirle al hermano Marcos para que él haga la oración final. Amén, amén. Shalom, mi hermano Marcos, que no te había visto. Yahweh te bendiga. Y le damos la palabra a Guillermo y a la hermana Sandra, después de la oración. Hola, mi hermano. Para los que se vayan a ir, no vayan a salir buscando novia, Otra esposa. Otra esposa. Mi hermano Daniel, cuidado me le dan por ahí, por la cabeza, por detrás, ¿ya? Ahí le dan un matachivo así. La hermana por allí. Aparece la hermana Rosa. Sí. Vamos a orar pues entonces. Abba Padre, gracias, Elohim nuestro, poderoso, por tu amor y misericordia, nos mantenemos en pie cada día. Tú nos sostienes, tú nos levantas en nuestras dificultades, estás presente. Te damos gracias, Yahweh, por esta semana que trajiste alimento a nuestra casa, nos guardaste del mal y del peligro. Has estado con nosotros donde quiera que estamos, nos has ayudado a reflexionar, a pensar, nos has guardado de males y peligros. Está comenzando una nueva semana, Elohim. Te pedimos que nos guardes y nos protejas, que en nuestra casa haya salud, que nuestros hijos sean bendecidos y guardados de todo mal, que nuestra familia sea protegida por ti, por tu presencia divina, que donde quiera que estemos, tus ángeles vayan delante de nosotros, que nuestro Mashiach interceda por nosotros cada día con tu amor y misericordia. Te pedimos paz para nosotros, paz para Israel, paz para cada uno de tus hijos acá en la asamblea, en cualquier parte del mundo, Padre. Nos ponemos en tus manos, Yahweh, sabiendo que tú eres nuestra fortaleza. Nos ponemos en tus manos, confiando en ti, Yahweh, de que vamos a ser cada día mejor. Amén. Shabu a todos mis hermanos, bendiciones para todos. Amén, amén.